nueva edición de Pensar en Voz Alta, Psicología de la Vida Cotidiana, con Miri Esquivel Ublich. Hoy, los culpabilizadores de víctimas. Vamos a poner un poco en contexto esta columna. El sábado 30 de mayo, este último sábado, después de una semana que estuviera desaparecida Agostina Vega, de 14 años, la encontraron sin vida en Córdoba, en un descampado. Hasta el momento, el único detenido e imputado en la causa es Claudio Barreglier, quien fuera expareja de la madre. Esto lo menciono porque en realidad no tiene nada que ver con la causa en sí, más que la cercanía que la víctima podía tener con esta persona, pero porque es un dato que circula mucho de dónde Agostina tenía un vínculo con Claudio. Todavía no hay resultados de la autopsia, no se sabe si hubo alguna agresión sexual, faltan las pruebas de luminol, no está caratulado esto como femicidio, y lo que se está tratando de establecer es la causa de la muerte de Agostina y a la vez en qué momento fue. Por lo pronto lo que se sabe es que habría sido, Claudio la habría matado entre la noche del 23 de mayo, es decir, apenas desapareció, y las primeras horas del 24 de mayo. Algo a destacar es que cuando uno denuncia la desaparición de una persona, la policía está obligada a tomar en el momento esa denuncia. Okay. Hace años pasaba que por ahí circulaba esto, bueno, hay que esperar 24 horas, hay que esperar 48 horas. Bueno, no. Uno cuando va y presenta, sea la desaparición de un adulto, sea la desaparición, ni hablar de la desaparición de un menor, la policía está obligada a tomar en el momento, en el acto, esa denuncia. Les voy a mostrar entonces perfiles o lo que opera, los sesgos que operan en aquellas personas. Yo les llamo en mi cuenta gente que no, a ese grupo de personas que van y hacen comentarios en las cuentas de los demás. Es una subcolumna de Pensar en Voz Alta los domingos. Los domingos publico así como videitos tratando de mostrar de alguna manera este tipo de comentarios que circulan. Gente que va a los perfiles de otras personas y les pone groserías o les pone ataques. Que de alguna manera es como, che, no hagamos de cuenta que esto no existe, ¿sí? Veamos qué podemos hacer, porque me ha pasado de encontrarme, por suerte no con gente muy muy cercana, pero sí con gente conocida, poniendo este tipo de cosas que vos decís, bueno, claro, ya no son bots o... No, gente real. Hay gente real, cercana, que quizás en algún momento, yo siempre digo, te puedes encontrar con un ser querido y decirle, che, ¿es necesario que vayas a ponerle tal cosa a tal persona? En este caso entonces son gente que no, culpabilizadores de víctimas. Vamos con el primer mensaje que tiene que ver con un usuario de Twitter que uno dice, bueno, está tratando de dar un consejo, está hablando de los cuidados que tienen que tener las menores. Pero, ¿qué pasa con este tipo de perfiles? Apenas ocurre una noticia, apenas sucede algo, participan y comentan de inmediato. Y lo que hacen es utilizar muletillas que intentan disfrazar la falta de empatía o la crueldad con sentido común, con consejos, con análisis objetivo. No sé si querés tener el placer de leer el mensaje. Lamentablemente. Enséñenle a sus hijas a cuidarse. Se creen vivas por calentar tipos haciéndose las adultas y lo único que hacen es ser más vulnerables y quedar a merced de estos degenerados. Enséñenles que ser libres es ir al colegio, no tener 14 años y estar con un tipo de 33. Cuídenlas. Entonces, uno ahí lo que ve primero y principal es el desvío de la atención, ¿no? Porque uno podría concentrarse en qué hacía un tipo de 33 años con una menor de 14 años. ¿Qué tipo de vínculo tenía un tipo de 33 años con una menor de 14 años? Uno podría pensar, bueno, de alguna manera hay un intento de dar un consejo que es cuiden a sus hijas. También uno podría preguntarse por qué no formar a varones para que no se conviertan en tipos de 33 años que asesinen, ¿no?, a una adolescente. Entonces, se redirige el debate sobre la víctima. En lugar de estar hablando, ¿no?, de, bueno, este tipo a qué se dedicaba, qué hacía, tenía o no tenía antecedentes y demás, pasa a estar en foco la vestimenta, los consumos, el historial afectivo, las decisiones, los comportamientos de un adolescente. Sí, antes es cierto que por ahí se apuntaba mucho hacia la vestimenta. De hecho, grandes casos han quedado registros de muchos periodistas hablando de eso particularmente. Pero es cierto que también pienso y quiero creer que la gente que pone esto también piensa que ya un poco el mundo está perdido, ¿no? En algún punto. Vos decís como desesperanza. Claro, y en algún punto
le plantea o le tira la pelota hacia la mujer y dice, cuídense porque no hay salida, esto va a empeorar siempre. Pero no le tira la pelota a los tipos de 33. ¿No? Eso lo voy a dejar entre paréntesis porque me sirve para algo que viene a colación. Lo tomo, porque hay algo ahí. Hay un caso emblemático ahora que vos decís, ¿no? Del tema del pasado, que es el caso de Nora Dalmaso, que se están por cumplir 20 años de ese caso, 2006, que marca ahí, y yo pensaba, digo, qué poco han aprendido algunos, no vamos a decir todos, porque la verdad es que hay gente que revisa su práctica periodística, ¿no? Hay jueces que se forman para tratar de, fiscales y demás, para tratar de no repetir estas cosas, pero por ejemplo, en el caso de Nora Dalmaso, se expuso la vida privada de la víctima, ¿no? Se hablaba de con cuántos tipos se acostaba, si tenía amantes, cómo estaba su matrimonio. Por otro lado, se hizo marketing de esa situación. Vos, Fer, sos muy chica, pero algo que circulaba cuando fue lo de Nora Dalmaso es remeras que se vendían de yo no estuve con Norita. No. Y ¿No? se iba a los boliches. Qué fuerte. Sí, ¿no? Boliches, gente con esa remera como dando a entender, bueno, esta mina que la mataron, porque pongamos en contexto eso, bueno, yo no me acosté con esta persona. Sí, para que lo pueda interpretar cualquiera por ahí que tiene menos de 30, es como si lo hayan hecho con la chica que pasó. Sí, como si ahora pasara eso, Claro, ¿no? ¿me entendés? Con una Sí. víctima. Digo, hoy eso rápidamente nos rebota en decir... Es una locura. Exactamente, Es una ¿no? locura. Es inentendible. Hubo por parte de los fiscales un desvío, una desviación moral. Era averiguar qué hacía la víctima, cómo se vestía, con quiénes se vinculaba, si se había o no se había acostado con alguien, cuando no había evidencia. Porque uno puede pensar, bueno, en el marco de una hipótesis, investigamos a todo el contexto para tratar de entender, o investigamos a la víctima, no porque la víctima tenga algún grado de culpabilidad, sino porque nos sirve para entender. Bueno, acá era bastante acusatoria la cuestión, al punto de que Facundo Macarrón, el hijo de Nora, fue imputado. Estuvo 5 años imputado como sospechoso de la muerte de su mamá, porque lo que a un fiscal se le ocurrió era como Facundo era homosexual, había tenido celos en relación a que su madre estuviese engañando a su padre con otro tipo, y entonces en un arranque de celos había matado a su madre después de violarla. Un crimen pasional. Crimen pasional sumado como esta cuestión, ¿no? Edipo. Claro, ¿no? Que le daba en una época donde se hacía como cuestiones novelescas. Claro, hacía una historia, ¿no? Contaba un cuento, era perfecto para la prensa. Claro, eso. Que uno lo espera de la prensa. Obvio. No de un fiscal que está investigando una causa. No solo eso, de un fiscal que tenía pruebas fehacientes. Que podía. De hecho, ese fue el mayor problema del caso de Nora Dalmaso, que Roberto Bárzola, quien hoy se sabe, su ADN coincide con la soga con la que ahorcaron a Nora Dalmaso, no se investigó. Esa prueba de ADN no se investigó. Pasó el tiempo, la causa prescribió. Este señor, por las pruebas, sería culpable, pero la justicia no lo puede declarar culpable porque prescribió la causa. Por suerte, hace poco, porque fue las primeras semanas de mayo, se hizo un jury de enjuiciamiento sobre los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro, que incurrieron en negligencia grave y mal desempeño, y se pidió la destitución. Pero fíjense esto, ¿no? 20 años después, o poder, más que encontrar, resolver a partir de lo que encontraron la causa de Nora Dalmaso. No, lo que pasó en Nora Dalmaso, hay un buen documental en Netflix que pone luz al caso, pero básicamente es como si llegás, encontrás a alguien muerto, encontrás el cuchillo ensangrentado, encontrás las huellas y desestimás eso y vas por otro lado. Bueno, esto es lo más obvio. Lo desestimamos por esto y por esto, pero no, ni siquiera es eso. No, ninguna de las tres conjeturas, el hijo, el marido y el asesino a sueldo, cerraban, y sin embargo, ¿no? Lo otro, como decía David, la evidencia fue pasada por alto, y 20 años después, por suerte, pueden tener algo de justicia de la mano del jury de enjuiciamiento a los fiscales, pero la persona que se sabe por ADN que mató a Nora Dalmaso está libre. Se valieron de una moralización punitiva, ¿no? Es poner el foco en qué estaba haciendo la víctima, cómo se comportaba, y entonces un poco lo que le pasó es consecuencia, ¿no? De ese accionar. Lo mismo pasa en relación a los comentarios que circulan sobre este caso en particular. Rita Segato habla de crimen por poder o crimen corporativo y sistémico para dar cuenta de que la violencia sobre las mujeres, niñas, niños y adolescentes de alguna manera opera como mensaje a la sociedad, ¿no? Tu cuerpo
es un mensaje para la sociedad. Si vos te comportás de esta manera, si vos actuás de esta manera, esto es lo que te puede pasar. Es como una forma de disciplinamiento. Y ahí aparece algo que hemos hablado en otra oportunidad, que es esta idea de la buena o la mala víctima, ¿no? Socialmente hay una mirada. En el caso de Agostina empezaron a circular fotos y publicaciones de sus redes sociales. Y a partir de ahí empezó a aparecer una mirada sobre eso. Otro de los comentarios que circulaban justamente ponían en tela de juicio si era una mujer o si era una niña. Los medios encadenan por el caso de Agostina. ¿Por qué le dicen nena? Es biológicamente mujer. ¿Por qué publican fotos que lejos está de nena? ¿Por qué no estaba escolarizada? ¿Al padre no le gusta salir en TV? Qué triste circo todo. Varias cuestiones hay acá. Primero hablamos de que es una nena o una adolescente porque es menor de edad. Punto. Y algo que marca acá que es biológicamente mujer. Sí, hay niñas que se indisponen a los 9 años. 9 años, 10 años. Su cuerpo se está preparando para gestar, para ser madre, pero psicológicamente no están preparadas para consentir una relación sexual con alguien que las duplica, como era en este caso, en edad. Total. Entonces ya ahí hay como una inconsistencia. Y después esto, ¿no? De publica fotos que lejos está de nena. Yo vi algunas de las fotos y la verdad es que es lo que publica cualquier adolescente, que es mirarse en un espejo, posar, probarse ropa. Y en base a lo que decís también de la edad, de esto de nena a mujer, también se da con la sexualidad hoy de los más chicos. La verdad que, bien o mal, hoy por ahí una nena de 6 años, no sé, está perreando porque escucha un tema que básicamente tiene que ver o habla de sexo o alguna otra cuestión, o tiene que ver con el género musical, no tiene que ver si sos mal o buen padre. Es algo que está, digamos, en el ambiente. Y no porque ese baile de esa nena, de ese nene, esté sexualizado, se le permita hacerle a ellos cualquier cosa. Sí, o esto, que muchas veces los niños juegan a ser como, ¿no? Entonces, no sé, una niña ve a su mamá que se está mirando en el espejo y que posa y probablemente copie eso. La vestimenta, un montón de Pero cosas. la mirada sexualizada es del adulto. Obvio. Que a eso le atribuye un algo. Sí, porque en la cabeza de ese niño o niña no hay maldad. Es un juego. Exacto, es un juego, ¿no? Es jugar a ser grande como lo hemos hecho todos. En este caso en particular, vos veías un adolescente con jean ajustado, que por ahí tenía tacos, que tenía una pollera, digo, por lo menos de lo que yo vi circulando, nada, pero nada, habilitaba a tratar de encontrar detrás de eso como alguna cosa muy oscura. Pero se abre sí esta mirada entonces de buena víctima y mala víctima. Va a haber a quien recibe compasión y justicia por parte de la mirada de la sociedad e incluso muchas veces de la justicia, y quien sea culpabilizada por el delito que se le cometió a sí misma, ¿no? Entonces son conceptos que muestran cómo la sociedad y las instituciones judiciales juzgan la legitimidad del sufrimiento de una persona basándose en su comportamiento, en su estilo de vida, en cómo esa persona estaba vestida, en la moralidad, en la clase social. Porque hay algo de esto también. Yo veía que circulaba mucho, y bueno, pero mirá dónde vivía, y bueno, mirá capaz que la junta que tenía. Como si necesariamente no hubiese historias de adolescentes o de chicas con mega educación, padres súper presentes, que no les haya tocado. Y en el historial de las chicas, me atrevería a decir, todas hemos pasado por alguna situación de encontrarnos con un adulto que nos vulnere y donde nosotras no hicimos absolutamente nada. Yo pensaba, cuando armaba esto, la época que iba a la facultad, iría primero o segundo año de la facultad, 18, 19 años, y como entraba a 8:30 me iba caminando. Y en algún momento tuve que cambiar la ruta por donde yo caminaba al complejo de Funes y Peña, porque había un tipo que andaba haciendo exhibicionismo. Entonces nos habíamos enterado por las chicas de la facultad que había un tipo que mostraba los genitales, y yo, bueno, viendo por dónde, cuál era la vía más ¿No era más concurrida, fácil meterlo en cana el tipo? cuál era la vía más concurrida para circular. O sea, yo tenía que hacer un recorrido más largo para pasar por los lugares, ir todo por Independencia, todo por Peña, para los lugares donde más gente podía yo encontrarme, para evitar a un tipo que no sé cuánto tiempo, porque fue como que empezaron a haber denuncias de los vecinos incluso. Si vos tenés que cambiar la ruta, un montón de compañeras ya lo saben, te lo dicen, se organizan, cambian la ruta, o sea, evidentemente este tipo, seguramente la policía conocía o tenía... En esa época, porque pensemos, yo estoy diciendo 2005, 2006. Sí, es verdad, pasó...
La mirada era otra, era como, bueno, déjate hinchar. Un loco, Claro, es un tipo loco, camina por otro lado. Digo, quizás hoy eso es mirado de otra manera. Sí, y por ahí se considera como el primer paso de algo que puede venir después también. Sí, o que la gente diga, che, hay que denunciar. Claro, este empiezan tipo. las movidas en redes también. Sí. Hoy es eso, Sí, ¿no? Tengan cuidado. Sacan una foto. Claro. Scratches, ¿no? Y demás. Ya en 1986, Nils Christie plantea la víctima ideal y cumple con ciertas funciones. Primero, la vulnerabilidad extrema. Una buena víctima es débil, ¿no? Y es vulnerable a todo nivel. Por otro lado, presenta extrema inocencia. No hay vínculo con el agresor, que va a ser otro de los puntos. Es un agresor desconocido, extraño y malvado. Y además, no se encuentra en situación de riesgo. Si la víctima estuvo cerca del riesgo, y un poquito, ¿no? Ya deja de ser... Exacto, ¿no? Ya deja de ser víctima ideal. Que es algo que se marca mucho acá. Que es, bueno, pero ¿cómo podía ser que este tipo, siendo que tenía un antecedente, que es algo que es real, esta persona había recibido una denuncia por parte de otra persona que lo había acusado de haberla tenido retenida y de una situación de abuso? Se supone, lo que la gente va a decir, bueno, ¿cómo la madre de ella sabía que su expareja había tenido una denuncia y la dejaba igual vincularse, ¿no? Como si eso opacara el accionar de la persona. Es como si también el perfil fuese siempre el mismo. Hay un montón de casos de varones, hemos hablado en otras oportunidades de otros, como Juan D'Artes, que eran personas que para la vista pública, casados, impolutos, con nada, ningún antecedente, nada, y sin embargo terminan teniendo causas. Entonces no alcanza solo con eso. Que el espacio público sea seguro, ¿no? ¿Dónde estaba la víctima? También marca si puede ser una víctima ideal o no. Si estaba en un lugar respetable, es una cosa, ¿no? Claro. Si esta víctima le pasó algo dentro de su casa, es una cosa. Si le pasó cuando salía a bailar, si le pasó cuando cuando se escapó con un noviecito, que es un poco un jeturas que circulaba acá, y seguro se escapó con un noviecito. Y ya va a volver. Y después la cuestión de la resistencia física sería otra de los aspectos. Si luchó o se intentó evitar. Muchas veces lo que pasa con las víctimas de delitos sexuales es que se bloquean frente a esa situación traumática. Entonces no hay intento de huida, no hay intento de lucha, no porque quieran estar en esa situación, sino simplemente porque opera la cabeza de una manera que hace que la víctima quede bloqueada y que no pueda siquiera defenderse. Lo cual muchas veces vuelve después a la víctima como un autorreproche de por qué no hice tal cosa, por qué no evité tal cosa. No es algo que no tiene un costo psíquico después para la víctima. Y tiene también esta mirada para la sociedad. De la mano de eso, entonces, nos encontramos con una víctima que es cuestionada, que en general son víctimas que desafían las normas sociales, no sé, pibas o mujeres que, esto que decíamos, vida sexualmente activa, muy, muy bellas, de mostrar su cuerpo, de salir a bailar, que por ahí, no sé, se escapaban o no de sus hogares. También cuestiones de género y también, como decíamos, cuestiones de clase. Con esto de que estaba buscando información para armar la columna, claro, mi algoritmo empezó en las diferentes redes, a tirarme información sobre esto. Cuando entro a Facebook, que es una red que aglutina determinados contenidos, de determinadas edades, me tira una publicación en un grupo. Vieron que no necesitas pertenecer a algún grupo para que te aparezca. Como que sí, te aparece el grupo y la publicación. Y en este caso era una mujer que había hecho captura de pantalla de una foto de Agostina con su mamá. Y ella ponía, y mirá, con la madre que tiene, cómo ella no va a ser así, ¿no? Y publicaba una foto de la red social de la adolescente en un grupo de Facebook con un montón de desconocidos para que esos desconocidos empezaran a hacer un señalamiento. Y ahí aparecían un montón de, digamos, de distintas formas de entender la cuestión, pero solamente traigo un par de ejemplos para que vean. Un tal Sebastián pone, para mí la madre la hacía laburar a la piba. Un tal Luciano pone, si la madre la llevó a esa vida, se la entregó al gilese. El mismo Sebastián, que no se cansó, quiso poner otra cosa y puso, la madre tiene mucho que ver, le tendrían que revisar el celular a la madre. Y por suerte, una Carolina pone, dejen de subir cosas que no corresponden. Pero esto tenía alrededor de 1000 comentarios. Sí. Entonces, una persona anónima comparte una foto de una red social de una menor de edad y genera esto de lo que hemos hablado en otro momento, que es tracción de odio. Ponerlo ahí para que otros comenten. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama mitos de la provocación, que tiene que ver con mitos de la violencia de género, que son creencias culturales, estereotipadas, falsas y prejuiciosas, que sirven para minimizar, negar o a veces justificar las agresiones.
Si estaba vestida de tal manera, bueno, ¿qué puedes esperar? Y si inició su vida sexual tan chiquita, y probablemente ya no era una nena, que eso circula un montón. Bueno, si ya sabía para qué la tenía, ¿no? Bueno, que no hubiese afrontado las consecuencias, como si no fuera, insisto con esto, psicológicamente alguien en un lugar de asimetría frente a un adulto. ¿Vos querías...? No, pienso también que en ese contexto, por más que cada vez haya más información, porque también estos tipos de comentarios vienen del lado de que no sabe lo que pasa, ¿no? Y hay una realidad que tiene que ver, me parece, con los menores de 16, vamos a ponerlo así, o por ahí menores de 18, y todo ese grueso mundo que es, porque no tiene nada que ver un chico de 10 con uno de 16, sí, uno de 12, va cambiando mucho la cabeza, el cuerpo, todo, pero siempre me da la sensación, tal vez pueda llegar a cambiar en algún porcentaje, digo, pero siempre en la cabeza de ese menor de 18 está a mí no me va a pasar, y hay un cóctel en la preadolescencia, en la adolescencia de irresponsabilidad, de rebeldía y vulnerabilidad, todo junto, que hace también que uno tropiece con cosas que saben que van a pasar, ¿no? Sabés que hay un asesino acá a la vuelta, hay un violador acá a la vuelta, lamentablemente, pero aún así la edad te lleva a ser... te da cierta licencia. Y te lleva a ser adolescente, Sí. es que... Son más temerarios los adolescentes. Sí. Más mandados. Claro, pero lo que digo es, si estuvieran pensando todas estas cuestiones, no serían adolescentes, serían adultos ya, ¿no? Hay algo propio, entonces no se le puede, en ningún caso, pero a veces digo, desde la justificación decir, ¿qué? ¿No se dio cuenta? Que si se relacionaba de tal manera con mensajes y después se empezaba a ver con un tipo que lo doble en edad o lo triplica en edad, ¿podía llegar a pasar esto? Y la verdad que no. Sí, yo creo que en esto que vos señalás se mezcla el aspecto biológico con el aspecto psicológico, ¿no? De que hay adolescentes que biológicamente su cuerpo sí está preparado para ciertas cuestiones de la vida adulta, pero que psicológicamente están transitando por procesos de cambio, por procesos de maduración, que todavía no los ponen en estado de alerta sobre ciertas situaciones. Es más, siempre se señala cuando se trabaja el tema de la adolescencia que el lóbulo frontal, que es un poco el que organiza, ordena, filtra información y te permite planificar, se termina de desarrollar a los 22, 23 años. Claro, justamente la adolescencia también es la que te forma para la vida adulta. En un montón de cosas, en amores, en desamores, en desgracias, en progresión académica, no sé, en un montón de cosas, en independencia de tus padres. Es un cóctel de cosas que suceden y en el medio de eso, por eso digo también, se junta esta rebeldía, a mí no me va a pasar con la vulnerabilidad, porque es... muy fino. Es muy fino, Sí. ¿no? Sí. Entre sentirte súper poderoso y súper vulnerable. Y es ahí donde estos tipos atacan. Sí. En ese límite tan fino. Otro aspecto es la falsa neutralidad, ¿no? Estos personajes cuando comentan desde un lugar de, no, yo quiero ser objetivo, Claro. yo quiero ser analítico, y siempre hay un pero. No, esto es terrible, pero se podría haber evitado si la pibita, ¿no? Pero que en realidad, como decíamos antes, encubre, tengo ganas de decir una barbaridad, pero no me quiero asumir que soy una mala persona y entonces lo disfrazo de un consejo o de un análisis. Por otro lado, buscan, tienen como una especie de característica detectivesca, que es van, se meten en el perfil, revisan, captura un poco esto que les decía del ejemplo de Facebook, lo comparten para que otros a ver si piensan lo mismo, que lo que involucra es justificar prejuicios e ideas. Y acá voy al punto de algo que vos señalabas, que es el sesgo del mundo justo. ¿No? Hay un sesgo que nos hace creer que el mundo es un lugar donde a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. Entonces, de alguna manera, tomando esto que vos decías, de por ahí no creer que todo el mundo lo hace de malo o de cruel, digo, puede haber gente que de alguna manera como mecanismo de defensa encuentre que si culpa a la víctima, toma como una distancia, controla la situación. Porque si yo pienso que lo que le pasó a esta piba fue culpa de su accionar, Claro. entonces, si tengo una hija de la edad de ella, puedo pensar, bueno, mi hija está bien criada, mi hija entiende que tal cosa no hay que hacerla, no sé, mi hija no se vincula con gente más grande, entonces esto no le va a pasar. Claro.
Y entra es una un sensación de control. Exacto, un falso escudo. Exacto, ¿no? Para no caer de que todo el mundo necesariamente es una porquería, aunque yo creo que Aunque gran porcentaje, el ¿no? 99% es... Pero, puede haber algo de esto, de decir, bueno, si yo pienso que esto solo le pasa a determinado tipo de persona, no me va a pasar a mí y puedo andar en un mundo que, como vos decías, es caótico y es peligroso de una manera más tranquila. Bueno, ha pasado y han sido casos públicos de gente que no se ha metido en absolutamente nada, ha ido en contra de un montón de cosas hasta que le tocó de cerca. Sí. Y ahí es donde dicen, che, estuve equivocada toda mi vida. Siempre estuve en contra de esto, a favor de esto, y en realidad, ahora que me pasó a mí, sigo a todos ustedes. O casos, siguiendo ¿no? en esta línea por ahí de víctimas fatales que hemos tenido, como el de Ángeles Rawson. Ángeles Rawson era una chica que su mamá se ocupaba, iba al colegio, tenía amigas, no había nada que decir de ella. Y la mató el portero del edificio de toda la donde vida, ella que la conocía de toda la vida. Sí, a mí se me viene el caso de una chica de Córdoba, Catalina, que iba a la facultad a todo y fue víctima de un chico que cursaba con ella. Ah, que fue que el año pasado, hace 2 años, me parece, en hace poco. 2024, por ahí. Sí, digo... Están esos casos también. Claro, donde esto... No, sí, bueno, la piba hacía todas las cosas bien. No estamos diciendo con esto que Agustina no. Digo, desde esta lógica, bueno, la piba hacía todas las cosas bien y le pasó igual. Que muchas veces también se corre de foco, que es el cuco, el monstruo no está a la noche necesariamente en un boliche, en una salida. Estaba todos los días en la puerta del edificio de la casa de esa piba. Uno de los últimos rasgos tiene que ver con la misoginia interiorizada o estructural. Hay una resistencia en estas personas a aceptar que la violencia de género es un problema sistémico. Lo ven como un hecho aislado, ¿no? Lo sectorizan. Bueno, pasó esta vez, ¿no? Pasó porque los padres no se ocupaban. Pasó porque la piba subía fotos a redes. Pasó porque pasa cada tanto. Ni hablar de aquellos que señalan los casos que ya todos conocemos, como el caso de Luzu y Dupuy, donde dicen, bueno, pero ahí tenés un caso de mujeres que mataron a un niño. Sí, nadie está diciendo, y hay que repetirlo hasta el cansancio, nadie está diciendo que no existan mujeres que maten. Estamos diciendo, y la estadística respalda, que hay varones que matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Camila Fortunato, que es una comunicadora, publicó un video donde ella hablaba un poco de estos comentarios que había leído y hacía como una bajadita desde el hartazgo de ella, de decir, che, basta de hablar de cómo viste la víctima o cómo es la víctima, cuando lo importante es qué pasa con el agresor. El primer comentario que tiene en el video dice, feministas cansan. Y yo pensaba, ¿a quién cansamos? Y acá estás vos comentando, ¿no? Y otra le ponía a una mujer, ¿por qué no seguís tu consejo? Nadie sabe qué pasó. Y acá digo, sí, sabemos qué pasó. Hay un detenido, hay un imputado, hay un cuerpo. Entonces no es que se está inventando algo. Por suerte también otra persona le ponía gracias. El subía fotos a redes es el nuevo, la pollera era muy corta. ¿No? Como que se reaparece esto que antes, bueno, tenía la pollera muy corta. Bueno, ¿viste cómo iba vestida? Bueno, hoy está... Era obvio que le iban a violar, si iba así vestida. Hoy el formato es, comentario. pero si con la foto que subía a las redes sociales, ¿qué podemos esperar? Que esto colabora con la revictimización, la victimización secundaria. No solo la víctima sufre a propósito del crimen o pierde, como en este caso, la vida, sino que hay un trauma añadido que tiene que ver con la familia explicando si esa persona era o no era, como dicen los medios, como dicen los comentarios en internet, la memoria de esa chica, en este caso de esta niña que está puesta en tela de juicio, y por otro lado un duelo que no avanza. Los últimos dos, la mirada sobre la familia y la clase social. Y acá hago cortito, se señaló mucho a la madre. Madre no está imputada, la justicia no tiene nada alrededor de ella, por ende, eso es lo que podemos señalar. Este tipo de gente comentaba, la madre la entregó, ¿no? Que por otras, bueno, pero ¿qué nivel de perversidad tendría que tener esa mujer para hacer eso? Total. ¿No? Sí. Con este desenlace. ¿Existen los perversos? Sí, pero digo igual. Tratemos de imaginarnos. El principio jurídico y social de la responsabilidad parental establece que los adultos tienen la obligación objetiva de proteger, supervisar y garantizar los derechos de los menores a su cargo. Eso es algo que está. Ahora, una cosa es la responsabilidad de cuidado que tienen los padres sobre sus hijos y otra cosa es la responsabilidad criminal, que en este caso le cabe exactamente a la persona que está imputada y nada más. Un contexto familiar disfuncional o de riesgo explica la vulnerabilidad de la víctima, pero jamás justifica el accionar del victimario. Y para cerrar,
por un lado, hubo un uso político. Claudio se enmarcaba, se embanderaba en el peronismo cordobés. Eso empezó a aparecer como bandera. Hubo muchos tweets circulando, bueno, y ahora las feminazis, ¿qué van a decir de que el femicida es peronista? Y una chica le contesta, vamos a decir que es, porque nosotros no defendemos femicidas por el hecho de a qué partido político responden, sino simplemente marchamos en defensa de que no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Lamentablemente, yo les decía que en Misiones, en El Dorado, también Dulce, otra chica de 17 años, fue encontrada sin vida. Y eso lleva, digamos, para cerrar esta columna, que tanto Dulce como Agostina son víctimas, lamentablemente, en una cadena de desamparo. Hasta acá una nueva edición de Pensar en Voz Alta con Miri Esquivel.